¿Por qué no le damos la importancia que se merecen a los dientes? Hay publicidad en la tele de las pastas dentales, de los adhesivos para los dientes, pero no hay publicidad para cuidar. ¿Y de qué manera cuidar? Estamos haciendo las cosas mal. Jessica Lanza es odontóloga, pero no una cualquiera. Se especializa en odontología biológica neurofocal, una disciplina que conecta cada diente con órganos, emociones y sistemas del cuerpo. Y lo que vas a escuchar hoy probablemente cambie para siempre tu relación con la boca, los empastes, las muelas del juicio y contigo mismo. Cuando empezamos a tener problemas de caries, infecciones, ese diente que está relacionado con ese órgano o esa vértebra, ¿cómo impacta? Tenemos 32 dientes y curiosamente tenemos 32 vértebras. Cada diente va a hacer referencia a las vértebras. Por ejemplo, las lumbares que tanto sufrimos son los premolares superiores. No le damos la importancia que se merece porque no los estamos necesitando, cada vez lo necesitamos menos. Porque a veces pasa eso, te ponen implante o te hacen la restauración sin saber cómo estaba tu salud en general y fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque ese órgano estaba mal. Jessica nos va a contar cómo los tratamientos dentales pueden estar afectando tu sistema inmune, tu energía y tu equilibrio emocional sin que lo sepas. Yo no entiendo por qué los ortodoncistas han hecho eso. ¿Cómo ningún médico te dijo esto? Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Jessy, ¿por qué no le damos la importancia que se merecen a los dientes? Te lo pregunto porque yo veo personas que se sacan dientes como si no hay mañana. O sea, cuando tú le preguntas a una persona en la calle, sobre todo si tiene sobrepeso, obesidad, que viene arrastrando problemas también de salud metabólica, dicen, no, yo no tengo tantos dientes, o no tengo, y ya luego, bueno, ni hablar si no se ponen implantes ni nada. Pero ¿por qué no le estamos dando la importancia que se merecen? Tan simple como que no hay una educación bucal. No hay... A ver, hay publicidad en la tele de las pastas dentales, de los adhesivos para los dientes, pero no hay publicidad para cuidar. ¿Y de qué manera cuidarlo? Es eso, no les importa. Una vez que empieza el dolor, ¿qué hacen? No, me lo saco. ¿Por qué también? Porque es muy caro. Es muy caro arreglar. Acá en Argentina y en el resto del mundo la odontología es muy cara. Entonces cuando va al odontólogo, la urgencia, bueno, te tengo que hacer esto, esto y esto. Y el paciente dice, yo no tengo esa plata. Pero hasta mi propia familia me lo dice, no, pero no voy a gastar esto. Y yo realmente me angustio porque digo, si hubieses pensado y tomado el tiempo, mínimo tiempo de lavarte los dientes, con eso, ni siquiera gastando pasta en pasta dental, lavándote los dientes, ya está. Claro, Bueno. porque es que ni siquiera nos preocupamos por cuidarlos. Exacto. O sea, por eso te digo, yo creo que no hay conciencia de la importancia que tienen los dientes en el cuerpo. Pero sí. Ay, mira, es simple. En mi familia hay una persona muy cercana que desde diciembre, no, que me tengo que hacer el conducto, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Obviamente que yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, porque si no, me la tengo que traer al consultorio. Y bueno, que sí, el conducto, qué sé yo. Entonces el otro día me dice, no, que me dijeron que no se puede hacer el conducto, que me tengo que poner un implante, pero me sale tan caro, yo ahora tengo un viaje. Que me saquen el diente. Le digo, ay, tía, tu boca. No me importa. Le digo, vas a cumplir 60 años. No, no importa, ¿cómo con el otro? ¿Y ahí qué voy a hacer? Y ahí es cuando te das cuenta, Jessy, es que el ejemplo es brutal porque prefiere irse de viaje y no Exacto. pagarse el implante a Ahí va. arreglarse la boca. Yo ahí es cuando digo, Jesucito. Y es familia. Y saben todo lo que yo hago y por lo que comulgo, ¿no? Y ahí decís, bueno, evidentemente ni siquiera alguien de la familia que sabe y que entiende y que le trato de explicar, toma conciencia. Prefieren irse de viaje. A no comer, a no tener una masticación como corresponde, a no tener una salud bucal, que no se dan cuenta que teniendo una mala alimentación, una mala masticación, todo eso lo tragamos y después influye en el resto del cuerpo. ¿Crees que no le damos la importancia que se merece porque no los estamos necesitando, cada vez lo necesitamos menos? Lo hablo por tema del tipo de alimentación que tenemos. Los niños pequeños, por ejemplo, son dietas blandas, son caldos, son papillas, no sé cómo le llaman aquí en Argentina. Pero eso es porque estamos haciendo las cosas mal. El niño, desde pequeño, cuando ya está la alimentación, ya tiene que... Está bien, a los 6 meses le dan papilla. Yo a mi hijo nunca le di papilla. Sí, obviamente que
palta, banana, pero en cuanto ya la pediatra me dijo, bueno, listo, un poco de carne, listo, yo ya le empecé a dar con la mano el método este de BLW y que empiece a ejercitar el maxilar, porque hoy por hoy, como vos estás diciendo, estamos todos con comidas blandas. ¿Por qué? Porque no queremos masticar. ¿Por qué no queremos masticar? Porque es más rápido tomarme un batido, porque es más rápido comerme un, Sí, un una pudín, un tortilla, un budín. yogur. Claro, estamos cansados y decimos, no, estoy cansado, no tengo nada de masticar. Y si no mastican, tragan. No Claro. mastican. Y lo digo en carne propia, porque yo voy viendo y observo mucho. Yo tardo mucho en masticar. Mucho. Pero es natural, ¿eh? No es que lo haga a propósito. Y yo me quedo comiendo sola en casa. Con la comida fría, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo tomé conciencia de que hay que masticar mucho para generarle menos trabajo al estómago y a los ácidos, para que cuando uno está haciendo la digestión no sea una digestión que te sentís con la panza así cansada y decís, "Ah, comí un montón". No, yo termino de comer y estoy súper liviana. ¿Por qué? Porque lo hice todo el trabajo en la boca. Y es menos el trabajo después en la digestión. Y todo el tiempo lo estoy machacando mucho en mi lecho familiar. Tragan. Y después, ay, estoy muy... Van y se acuestan. No. Pero bueno, no solo es de la boca, ¿no? Claro. Es todo. Hay que tomar mucha conciencia y hay que tomarnos el tiempo de almorzar y cenar siempre a la luz del día. La realidad acá en Argentina se termina de trabajar tarde. Entonces cuando terminamos de trabajar ya no hay luz solar. Entonces ya comemos tarde. Pero en el resto del mundo, muchos lugares del mundo, se termina antes y se cena temprano. Después sí, acostate tarde, no importa. Pero cenar a la luz del sol. ¿Crees justamente por esa falta de uso nos da igual cuando tenemos que perder un diente? O sea, así como el ejemplo que tú dabas, como Es que sí, no lo necesita porque todo es blando, comemos pasta, comemos papillas, comemos es que sopas, sí. caldos, batidos detox, smoothie, lo que sea, y luego pues te da igual porque no lo necesitas para, Es que en realidad si tenés dientes o no, hay que masticar igual. claro. ¿Cómo a la gente homeless tienen que masticar igual, aunque no tengan dientes? Oye, además está Está- relacionado con la supervivencia y con la longevidad, Exacto, la calidad y la cantidad de dientes. exacto. Entonces, realmente, a ver, uno los puede cuidar, por supuesto. Tenemos que tener suerte de... Tengo muchos pacientes que a los 25, 30, 40 no tienen caries. Y digo, chicos, los felicito. Ay, no tengo mucha suerte, me dicen algunos, porque mi hermano tiene un montón de caries, pero yo no tengo caries. Bueno, buenísimo. Pero también esta parte, hay mucho genético, ¿no? Eh, pero si no hay genética, con el cuidado, lo podemos ir solucionando, ir tomando conciencia, ¿no? Bueno, me alimento. ¿Y qué tipo de alimentos? Bueno, empezar a bajar los carbohidratos, empezar a bajar el azúcar. eh, Ir tomando conciencia de vas al supermercado, leamos las etiquetas. Yo sé que es engorroso y cada vez las ponen más chiquititos los ingredientes, pero hay que tener y tener mucha paciencia. Ahora que mi hijo está más grande, ya lo llevo al supermercado, mamá, quiero esto, necesito, me dice, necesito esto, quiero esto. ¿No? ¿Y por qué no? No, quiero dulces. No, no, obviamente que no es que le prohíbo todo, ¿no? Hay que tener un poquito más de... Claro. Pero ese dulce, cuando vaya a un cumpleaños, cuando haya una fiesta, en casa el dulce no está. Bueno, ¿el dulce qué es? Bueno, una fruta. ¿Qué es Claro. el dulce? Y bueno, trato de buscar lo más eh, beneficioso para su salud, ¿no? Es como que todo el tiempo me va picañeando. Bueno, entonces, no, entonces nada, es tu salud. ¿Qué Es edad tu salud. tiene? 3 años y medio. Y Ah, el jardín es... Pero bueno, gracias a Dios que en este colegio eh, trabajan mucho lo que es la alimentación, ¿no? qué bueno. Conciencia. Pero no todos los coles son así. Entonces, bueno, tenemos que ir tomando también conciencia como padres y de a poco ir concientizando. A veces me llegan a mí los nenes todos llenos de caries. Y, y le digo al nene, ¿te lavas? Me hace. Entonces está el padre ahí acostado. Y le digo, bueno, yo no me voy a enojar con el nene. Me voy a enojar Claro. con el padre. No, pero no se quiere lavar. Está bien. Pero vos le decís, lavate. Y vos después le vas a supervisar. Yo me voy a enojar con el papá, no con el chico. Pero tampoco es enojar, ¿no? No, tampoco es retar. Claro, pero es que la culpa no la tiene el niño. O Exacto. sea, ¿quién crió a ese niño? Ahí va. Yo sé que es difícil. Es muy difícil. El mío está pobrecito, está entrenado. A veces está por quedar dormido y me dice, los dientes.
y le lavo, pero yo ya sé que hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Es un tiro y afloje, es todo negociación con los chicos, es así. Y que aprenden además por imitación. Si ellos ven la importancia que le das Totalmente. tú a los dientes, Sí, es más, mira, hay un ejemplo muy lindo. Yo como todo lo más saludable posible, mi marido no, y sabe absolutamente todo, ¿no? Y en un día lo ve al padre que estaba con la Coca-Cola. Papá, eso no es saludable, ¡pah! Le hace. Y sabe, ahí te das claro, cuenta. Y porque me ve a mí y él que desayuna, huevos conmigo. claro. Pero porque él me ve a mí el ejemplo. El padre, un café y se va. Y tampoco es así. Pero bueno, es lo que vos decís, es el ejemplo. ¿Crees que si la gente supiera la conexión que tienen los dientes con el resto del cuerpo, los tomarían más en cuenta? Cuando yo les cuento, hay muchos que vienen, sí, derivados con el tema de terapia neural, ¿no? Pero cuando les empiezo a contar, cuando viene gente, pacientes que no tienen ni idea de toda esta relación tan importante, me dicen, ay, y yo tengo, y me empiezan a contar lo que les pasa, por ejemplo, lo más importante, ¿no? El primer molar, intestino. Y me abren los ojos cuando les cuento. Claro. Y empiezan, ay, pero yo tengo divertículos y yo tengo esto y bueno. Y entonces me dice, no, no puedo. Sí y no. Hay que empezar a ver todo, ¿no? No es tampoco algo tan estricto, pero sí. Como que se alarman y se asustan. No es que se asustan, pero dicen, es importante. Y sí es importante. ¿Qué conexión tienen los dientes con el resto del cuerpo? Cada diente, o sea, tenemos 32 dientes, estén o no estén en el cuerpo. Cada diente me va a hacer referencia a un órgano, una vértebra, una arteria y vértebras. Tenemos 32 dientes y curiosamente tenemos 32 vértebras. Entonces, cada diente me va a hacer referencia a las vértebras. Por ejemplo, las lumbares que tanto sufrimos son los premolares superiores. Los dientes de adelante, de colmillo a colmillo, me hace referencia a todo lo que es aparato reproductor y riñones. Las muelas de juicio es el corazón, que es tan importante. Corazón y todo el sistema nervioso central. Después los molares inferiores, yo acá tengo el mapita por si lo quieren ver. Los inferiores son los intestinos delgados. Después superiores, intestino grueso. El colmillo, por ejemplo, es el hígado. Los premolares superiores también es el páncreas. Todos, hay de todo. Las rodillas también, bueno, después tengo un ejemplo para cuando me preguntes, te voy a dar un ejemplo espectacular. ¿Y qué pasa con esas, cuando empezamos a tener problemas de caries, infecciones, o incluso cuando hay una extracción, por Ujú. ejemplo? Ese diente que está relacionado con ese órgano o esa vértebra, ¿cómo impacta? Te digo, por ejemplo, en mi caso, muy pequeñito, me sacaron los 4 premolares Ujú. y luego lo típico que le sacan a todo el mundo, que son las muelas de juicio. Bueno, las muelas de juicio, ese es un tema más que aparte. ¿Por qué? Es súper importante. Con esto de la alimentación, ¿qué pasa? Nuestra boca, nuestro macizo cráneo facial, toda la parte ósea, se empezó a achicar, porque estamos comiendo cada vez más liviano, ¿sí? Antes había hasta un cuarto molar, que algunos todavía lo tienen. O sea, la muela de juicio es el tercer molar. Y después Ah, hay imagínate. había otro más. Algún que otro paciente, no lo vi más, pero había una chica hace no sé, a los 5 o 6 años tuvo un cuarto molar. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a achicar porque nuestra alimentación cambió. Decirle que es evolución humana o involución, depende de la Claro. rama donde la mires. Pero ¿qué pasa? Nos estamos achicando. Cada vez el maxilar se empieza a ir haciendo como en punta. Se dice que vamos a terminar como los conejos, sin dientes, con los Bueno, con dietas veganas Y vamos a bueno, terminar así. es que sí, dicen eso, o sea, muchísimos años más. Pero ¿qué pasa? Se está empezando a achicar todo. ¿A vos por qué? Yo no entiendo por qué los ortodoncistas han hecho eso. De sacar premolares en vez de agrandar el macizo craneofacial, agrandar para tener más oxigenación, para no achicar nuestra boquita. ¿Y qué pasa? Te sacaron los premolares. Y hay que ver qué pasó con el páncreas, qué pasó con tu digestión. Hay que acompañar. Bueno, toda la vida tuve problemas digestivos, Bueno, o sea, a nivel intestinal. bueno, hay cosas que no las vamos a poder cambiar. Hay veces que hay que decir, bueno, eh, saco el diente porque ya no puedo más. ¿Y de qué manera lo reemplazamos? Y hay que ver si el paciente está
predispuesto y acepta un implante o qué hay que hacer. O sea, cada paciente es único. Desde la terapia neural decimos que somos únicos, cada caso es único y no, con los dientes no es solo cuando viene el paciente, yo no hago una historia de cada diente en mi fichita, yo hago una historia de vida. Entonces, cuando vienen, por eso la consulta es tan larga, porque empiezo, ¿y cómo fue el parto? ¿Y cómo fue tu concepción? Todo, absolutamente todo, porque yo es como una comunión las consultas mías con los pacientes, más que nada cuando vienen desde el lado de terapia neural, ¿no? Cuando viene un paciente y me dice, tengo una caries, bueno, yo igual los voy llevando, porque me es innato que empiezo a hablar. Hablo y les pregunto y empiezo a indagar. El otro día vino un paciente, ¿puedo? No. Sí, dale. Me voy a ir mucho. No. Que te esperen donde tienes que ir después. Bueno, rápido. Viene un paciente de la nada que venía con una caries. Bueno, vino desde Quilmes. Yo estoy en Pilar. Okay. Me dice, nunca jamás había venido acá. Bueno, me dice, a mí me manda X profesional. Dice, pero en realidad no me manda a mí como paciente, sino porque entreno con él y le conté lo que me estaba pasando. Y me dijo, tenés que ir con Jessy. Bueno, digo, jovencito, no sé, del 80 y pico. No, 27, por ahí. Bueno, me dice, mírame la cara. Lleno de grano. No de grano, sino de cicatrices que tuvo mucho acné. Y me dice, yo siendo adolescente nunca tuve acné. Pero después de la pandemia y después de un viaje, me broté todo. ¿Y qué pasa? Tuve la gran y mala idea, me dice, de ir a dermatólogos no funcionales que le han dado Roacutam. Tremendo. Me dice, mientras que empecé a tomar esta medicación, sabiendo todas las contraindicaciones que tiene, pero dice, yo quería sacarme lo que tenía en la cara, porque entrena, Claro. muy chico, muy fitness, muy divino, y se cuida mucho. Me dice, yo no quiero tener esto en la cara. Dice, ni mi novia tiene todo eso en la cara. Bueno, entonces, esta profesional que lo manda conmigo, le ve que se había hecho un estudio de metales pesados, y dice, no, tenés que ir con Jessy. Y bueno, ¿qué tenés? Bueno, tenía 2 pernos y coronas, pero no tenía carga metálica. Lo único que tenía era aluminio. O sea, no era tanta la carga. Le digo, esto no es no viene por acá. 1 hora y media preguntándole. Entonces en un momento le empiezo a hacer limpieza y le digo, él no podía hablar mientras que le estaba haciendo la limpieza, y le digo, ¿vos problemas de respiración? ¿Asma? Y me hace así, no podía hablar. Le digo, bueno, después hablamos. Termina y me dice, yo toda mi vida tuve PAF. Toda mi vida respiré por la boca. Y Tuve yo, PAF. los PAF, es el inhalador. El inhalador, exacto, con corticoides. Que Claro. nunca el neumonólogo le dijo que después del PAF te tiene que tomar un poquito de agua. Porque te queda el residuo del corticoide en boca. Y eso es lo que después te da caries. Me dice, pero yo sin saberlo, me entrené, me leí no sé cuántos libros para empezar a respirar por la nariz. Me dice, porque encima yo, imagínate, me dice, yo que hago aparatos, que esto que lo otro, me dice, no puedo estar respirando por la boca. Le digo, te felicito. Me dice, y yo solo dejé el PAF. Entonces ahí, desde mi comunión que hice, porque yo como que en cada consulta todos me dicen que tengo asistencia, le digo, esto es tan simple como vos dejaste el corticoide, dejaste el PAF, y todo esto que tenés en la piel es la limpieza de todo tu cuerpo, de toda tu vida haber usado corticoide. Y me dice, no lo puedo creer. Le digo, ¿cómo ningún médico te dijo esto? Bueno, y así, y no le hice, porque no solo la terapia neural es trabajando con el neural terapéutico, sino también con la charla. Hay mucha de la sanación con la oratoria, pero tenés que llegar a encontrar ese momento de tantas preguntas. Muchos me dicen, pero ¿sos psicóloga? No soy psicóloga. Pero la vida me fue llevando a ir dándome cuenta que a veces el paciente no se da cuenta y hay cosas que se olvida de contar. Entonces uno tiene que preguntar, indagar. Pero bueno, perdón. No, o uno mismo se olvida de algo que sucedió. O totalmente. Y de repente entre las preguntas que te van haciendo te dice, uy, sí, tienes razón. Exacto. Eso sucedió. Mira, tú hablas de que se achica la boca y de hecho me estaba acordando, hablando de cómo uno recuerda. Si no me equivoco, la ortodoncista en su momento, la excusa era de que tenía la boca muy pequeña y por eso me sacaba los 4 Y premolares. entonces,
te la achico más. Claro, y ella te ponen primero los expansores, Claro, me sacan los premolares para luego poderla acomodar cerrándola. Pero claro, te terminan dejando sin menos espacio, exacto. con menos espacio. ¿Qué pasa cuando te achican la boca? Pasan tantas cosas. Tal vez tenés... A ver, no es que no hay que hacerlo, ¿no? Hay que estudiarlo muy bien. Ya hoy por hoy se trata de que no. Yo creo que a día de hoy eso, por lo menos lo que me hicieron a mí, entiendo de que no se hace. A veces sí, a veces no. Claro, depende, me imagino, de lo que... Depende de la escuela, Claro, porque hay ortodoncistas de la vieja escuela y lo siguen haciendo. A veces que hay que hacerlo sí o sí. La realidad es que a veces es necesario por X motivo, pero se trata de que no, porque hay que después, ¿por qué después hay que hacer expansor como te hicieron a vos? ¿Por qué no hubiesen lo que tenían reubicado? Tal vez sabes por qué lo hacen, por el tiempo, porque es un tratamiento más largo. Y a veces los chicos no están aguantan. capacitados, claro, no aguardan, son adolescentes, no se saben higienizar, entonces te dicen, bueno, para hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido y después empiezo a respirar mal. Después Claro. el chico no tiene 100% de atención en el colegio porque empieza a respirar otra vez o respira por la boca. Eh, Es Yo fui mucho. respirador bucal toda mi Y vida. bueno, ¿cómo? Ahí va. ¿Y por qué te achicaron la boca más? Claro. Es peor, respirador bucal. Es lo peor que te puede pasar, porque si vos respirás por la boca, no estás oxigenando. Es tremendo. Bueno, en ese caso, estaba contraindicado sacarte dientes. Claro. Es hacer un trabajo multidisciplinario con odontólogo, otorrino y foniatría. Porque hay que volver a entrenarte A respirar. a respirar por la boca. Agrandamos el maxilar y que el otorrino decida si tenés carnes crecidas, si tenés moco en las trompas. Hay un montón de cosas que hay que ver. No solo el odontólogo es el que tiene la respuesta 100%, ¿no? Hay que trabajar en conjunto. A mí me encanta trabajar así, en conjunto. ¿En qué momento descubriste tú que había esta conexión de los dientes con el resto del cuerpo? Porque si no, eres una odontóloga tradicional que ve los dientes como una pieza aislada, como una pieza que se puede remover, extraer y no pasa nada. Bueno, tuve la suerte de, cuando estaba estudiando, problemas de cervical y lumbar, como hablábamos recién, y iba a un acupunturista que se atendía con mi abuelo, y iba y me trataba. Y un día, yo estaba estudiando, ¿no? Yo iba, me atendía y chau. Y un día me iba tirando libritos en las consultas y yo decía, ¿esto qué? Yo estaba metida en los libros, ¿no? En la facultad. ¿Y qué eran esos libritos? Me iba poniendo la intoxicación por metales pesados, las cosas que en ortodoncia no se podían. Yo nunca que le di bola hasta que no me recibí, ¿no? Después tengo un diagnóstico muy feo y este doctor, cuando voy y le cuento, yo tenía mucha confianza con él, de muchos años, le cuento y me dice, te estaba esperando. ¿A qué? Me dice, cuando te termines de recibir, te voy a llevar a estudiar esto. Me dice, te voy a hacer tu primera sesión. Claro, ahí me cuenta toda su historia. Él es reumatólogo, acupunturista y hace terapia neural. Entonces me dice, yo te estaba esperando. Me dice, ¿no te diste cuenta que yo te iba dando libritos para ir entrenándote? Me dice, porque todo neural terapéutico médico necesita un odontólogo para trabajar de la mano con él. Y ahí me hizo mi primera sesión de terapia neural y yo estaba muy abrumada por el diagnóstico que me habían dado y la sesión de terapia neural ahí fue un reseteo absoluto y ahí entendí todo, todo. Como que ese diagnóstico que me habían dado no iba a ser un impedimento para yo seguir haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Estar en salud. Fue mágico. ¿Qué es la terapia neural? La terapia neural es la rama de la medicina o la odontología que trata de nivelar el sistema nervioso central cuando hay alguna enfermedad, accidente o algo emocional. Desde la odontología neurofocal, los dientes hacen referencia a los órganos, como decíamos recién, ¿no? ¿Y qué hace? Trata de nivelar
cualquier tipo de enfermedad que tenga o el diente o el órgano, ¿sí? Yo puedo desde la odontología tratar, por ejemplo, una otitis desde el segundo molar superior. Puedo ayudar a recuperar divertículos desde los molares inferiores. Pero ¿qué pasa? Divertículos en el intestino. Si vos tenés un implante, estamos complicados, porque tenés otro divertículo en el intestino, porque te pusieron un perno, te pusieron un tornillo. Entonces, si a veces me dicen, bueno, voy porque necesito un consejo de que me tengo que poner, me falta un diente, y tengo que ponerme, ¿me puedo poner un implante o me pongo una prótesis? Que sería una removible, lo que sea. Y yo ahí, cuando viene a la consulta, les hago toda esa historia de vida para ver cómo está su organismo, a ver si está preparado para colocarse el implante. O sea, no es tan fácil de, bueno, si te pongo el implante ya está, no. Porque a veces pasa eso, te ponen el implante o te hacen la restauración sin saber cómo estaba tu salud en general y fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque ese órgano estaba mal. O sea, las conexiones de los segmentos son continuas. O sea, todo depende de cómo después el cuerpo sane, ¿no? El poder lo tenemos nosotros de sanar. Claro, y que la conexión, o sea, el nervio queda independientemente de que uno tenga el diente o no, entiendo yo. Exacto. Sí, totalmente. Por eso, por ejemplo, las muelas de juicio, como me preguntabas, que la sacan y no la sacan. El diente, como se están achicando los maxilares, cada vez el paciente, las personas, no nos entran. O sea, cuando quieren salir, no pueden salir porque están todas apretadas, porque tenemos un lío tremendo en toda la boca y están todas apretadas. Entonces, en ese momento sí está indicado sacar la muela de juicio porque no va a salir. O si va a estar saliendo y está impactada en la última molar y no te puedes higienizar bien. Entonces, en ese caso sí hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque se achicó tanto y justo acá al final, en lo que sería el gonion, tenemos tantos nervios y tantos ligamentos. Y encima, imagínate, la muela de juicio hizo un lío tremendo. Y no sé si te lo habría dicho en el otro podcast, no me acuerdo, pero ¿qué pasa? Ahí, ¿por qué hay que sacar esa muela? Hay un estudio estadístico de todo el mundo, menos acá en Argentina, ¿no? De europeo y Estados Unidos, que han hecho en los centros neurológicos con chicos adolescentes que les hicieron panorámicas y descubren que los chicos que estaban internados ahí, la mayoría, tenían las muelas de juicio impactadas. Que es impactado, que no salieron, que o están dados vuelta, o que están acá arriba, cualquier lado. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron a estos pacientes, los que estaban predispuestos, ¿no? Les sacaron las muelas de juicio y su enfermedad neurológica empezó a sanar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia de que no es solo el diente que se me carió y me lo saco y punto. Está todo muy relacionado. Acá tenemos millones de nervios. Claro. Por eso a veces me dicen, bueno, pero me la voy a sacar. Bueno, para sacarte la muela de juicio hay que hacer varios estudios. Y un odontólogo general no lo puede hacer porque tenemos muchos nervios y son muy importantes. No solo que a veces cuando ponemos anestesia lesionamos los nervios porque tocamos un filete nervioso y el paciente pierde la sensibilidad y demás, que se va recuperando, ¿no? Salvo que se los corte. Tienen que ir a médicos especialistas, odontólogos, cirujanos maxilofaciales. No es, por eso yo a muchos pacientes les digo, saquémosla, pero vayamos a quien corresponde. Hay que hacer mucho estudio para que después no haya más complicaciones de las que uno tiene, ¿no? ¿Y cómo tú sabes o cómo uno sabe si el dolor que tienes, el problema que tienes a nivel de corporal de otro órgano, una vértebra, está relacionado con un problema dental? Bueno. Porque es difícil igual aislar como... O sea, a día de hoy el problema puede venir como por tantas áreas que luego es difícil saber si es por un problema dental. Bueno. Y yo creo que es lo último que te cuestionas. Obvio. Te cuento con un ejemplo que es muy... este es muy bueno. De una paciente. Me la deriva una colega muy amiga. Me dice, mira, vengo desde muy lejos, yo no sé por qué me manda la doctora médica funcional, no odontóloga. Yo no sé por qué. Yo no tengo ningún problema en la boca, pero a mí me dijo, tenés que ir con Jessy. Me dice, yo no sé, ¿qué haces? Me dice, bueno, empiezo a preguntarme, le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué venís?
No, yo tengo un dolor de rodilla que me estoy muriendo. Me operaron 2 veces de la rodilla. Y otra vez me quieren operar. Ay, Dios, ¿por qué me la mandaron a mí? Dije. Bueno, empecé a preguntar. Empecé con los partos, empecé de dónde nació, que mexicana era, y ya estaba viviendo acá en Argentina. Bueno, yo ya te juro que no sabía qué más hacer. Le empiezo a contar de la terapia neural, todo, pero no podía entrarle, no encontraba. Pero bueno, viste que en el consultorio vos viniste, es todo mucho amor, música tranquila. En un momento me dice, ya sé. Me acordé. ¿Qué pasó? Cuando estaba en México, me tenían que hacer ortodoncia. Ok. Me dice, pero no tenía espacio, como te pasó a vos. Y me tenían que sacar el premolar. Ok. El odontólogo, ¿qué le sacó? 15 años tenía. Le sacó el colmillo. Se equivocó de diente. Me dice, yo no te puedo explicar. ¿Cómo se va a equivocar con el colmillo? Ay, pasa. David, pasa. Así como te sacan, tendrían que sacarte, no sé, cualquier cosa y te sacan otra. Se equivocan. Los pacientes y los odontólogos se equivocan. El médico también, ¿eh? Así como dejan gasa, bueno, pasa de todo. Me dice, fue una cirugía súper traumática. Después el doctor se da cuenta que se había equivocado. 15 años, muy chiquita. Mi mamá se quería morir, me dice. Fue muy traumática. Dice, tuvieron que esperar para poder colocarle un implante. Le colocan un implante y el implante le fracasaba. Le fracasaba. Como 5 implantes le quisieron poner y fracasaba. Hasta que se puso una prótesis removible. Le digo, ¿es eso? ¿Cómo que es eso? Le digo, la memoria dolorosa que te quedó. ¿Cómo? Entonces ahí empiezo a contar que desde la terapia neural quedan memorias dolorosas. ¿Qué significa la memoria dolorosa? Tuviste un accidente automovilístico. ¿Pasó? No hay ningún problema. Pero te tuvieron que operar. Ese fue tu primer golpe de Speransky, se dice en terapia neural. Tuvieron que operarte la rodilla, por ejemplo. Vamos de vuelta a la rodilla. Buenísimo, te salvaron la vida, genial. Pero después jugando a la pelota, años después, te volviste a golpear. Y ese dolor de esa rodilla fue peor que ese primer golpe. ¿Por qué? Porque quedó la memoria dolorosa de ese accidente que nunca se limpió. A esta chica, este ejemplo de esta chica es muy importante porque, ¿qué hice? Le digo, escúchame, no te operes, déjame que te haga. Nunca, no le hice nada más que solo un pinchazo en el colmillo que le sacaron de anestésico, que es el neural terapéutico. Me dice, ¿pero por qué? Déjame probar. Ella había venido con el dolor. Le hice el pinchazo y automáticamente se le fue el dolor de rodilla. Eso es la resolución en minutos. Es muy difícil que en terapia neural suceda eso. Porque yo lo hice a distancia. Lo hice en un órgano que es referente, pero nunca se sabe si va a funcionar. Bueno, esa vez me funcionó. Nunca más le volvió a doler la rodilla. Ya se fue sin dolor y se resolvió el problema. Limpiamos esa memoria dolorosa. Digo, pero más vale. Fue muy traumática. Vos me dijiste que fue traumática. Se hizo con anestesia convencional. Quedó el resabio de la anestesia, quedó la memoria dolorosa. Entonces yo borré la memoria. Que en realidad yo no hago nada. Fue el universo que me dijo, tenés que ir ahí. Y limpiamos. Ni más ni menos. ¿Qué síntomas se pueden tener a partir de justamente una extracción de pieza, una caries, etcétera? Más allá de un dolor físico, no sé qué otras cosas pueden... Bueno, los ejemplos que has dado, ¿no? Problemas bueno, a nivel neurológico. puede pasar que te hagan una extracción y seguís sintiendo el dolor de esa pieza. Porque ha quedado, de hecho hay ejemplos muy, muy fáciles de mostrar en una panorámica, que es el estudio de toda la boca. Te sacaron el diente y quedó 4, 5, 6 meses después la imagen de ese diente. O sea, es la imagen exacta. Y eso es porque quedó la memoria dolorosa de ese cuerpo. Y el paciente te dice, yo lo siento. Es lo mismo que cuando te amputan las manos. Eso te iba a preguntar si un era lo diabético. mismo. Es lo mismo. Que es como el miembro fantasma, ¿no? Algo así. Exacto. Es miembro fantasma en la boca. Es lo mismo.
que desde la parte ahora después biológica, que dicen que hay que después que hay que hacer una tomografía para ver si no quedó, no se volvió a regenerar a nivel óseo ese maxilar. ¿Por qué? Porque la anestesia tiene un montón de residuos. No se limpió bien y quedó ese hueso necrótico, muerto, que hay que volver a abrir y limpiar. Que por eso después de la terapia neural, que también está muy relacionado con la parte biológica, y por eso sigo desde ese lado, ¿no? Pero es alucinante. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. O se hacen un conducto y me dicen, pero yo lo sigo sintiendo. Bueno, y es porque la anestesia que se utilizó, quedaron restos de esa anestesia. Yo, si bien hay veces que hay que utilizar anestesia odontológica, yo trato de no usarla, pero a veces cuando hay que hacer extracciones la tengo que usar, pero ¿yo qué hago? Antes de hacer la extracción o de hacer el trabajo que haya que hacer, coloco el neural terapéutico para empezar a borrar esa memoria dolorosa. Es como las películas, hay una película bajo anestesia, Sí. bueno, que el chico siente todo y está anestesiado. Bueno, es lo mismo. Queda la memoria en el subconsciente. Pero ¿qué es lo que tú buscas con la terapia neural? Borrar las memorias dolorosas ¿A través de qué? O del sea, ¿a neural través terapéutico. ¿Qué hace? ¿Qué de es? qué mecanismo? Claro. El neural terapéutico, ¿qué es? A ver, somos energía, ¿sí? Nuestro cuerpo es energía. Esa energía, ¿cómo lo haces tangible? Con las células. Las células están vivas por un voltaje energético. Claro. Se comunican entre ellas, ahí toqué el micrófono, con un voltaje más o menos entre, si estás en salud, el corazón también va a bombear igual, por un voltaje más o menos de entre 60 y 70 milivoltios. Eso es en salud. Ahora, tenés una caries, yo te hablo desde la parte odontológica, ¿no? Una caries, se te fracturó el diente. Ahí, las células, está enfermo esa zona. Las células ahí van a estar trabajando aletargadas, porque están enfermas. Van a estar trabajando a un voltaje de 20, 30 milivoltios. Están enfermas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si bien, obviamente, que uno va a tratar de arreglar la caries, arreglar el problema, ¿no? Pero yo antes de empezar, hago esa punción mínima que no duele, es alucinante, porque no duele en absoluto, son distintos tipos de agujas y todo. Coloco el neural terapéutico que tiene 200 milivoltios de energía. Entonces, ¿yo qué le digo a las células? Chicas, las estoy bombeando, les estoy haciendo ¿Te un acuerdas que me electroshock. lo hiciste a mí? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué hago? Te estoy dando más energía, célula, reacciona y busca tu manera de volver a trabajar como corresponde. Es como hacer un electroshock, para que lo entiendan. Yo al paciente le digo, le hicimos un electroshock a las células. Es como que despiértense y vuelvan a trabajar. Pero ¿qué pasa también? Este neural terapéutico también está limpiando y quitando capas de cebolla. Yo le digo al paciente, yo no hago nada, yo soy un instrumento. El que tiene el poder de sanación sos vos. Si vos viniste a querer sanar, vas a sanar. El poder lo tenés vos. Es tan simple como eso. Bueno, y el poder de la creencia que habla Bruce Lipton también, ¿no? Exactamente. Estoy leyendo ese libro, es fantástico. Sí, Oh, es fenomenal. no, es... Y, No tiene y desperdicio. ahí es cuando te das cuenta de que si él habla mucho de la epigenética, ¿no? Del Sí. contexto del entorno. Sí, Y que si no crees, si no tienes esa capacidad de creer, obviamente si el entorno no apoya, es muy difícil que suceda un 100%. cambio a nivel genético. 100%. Bueno, gracias a Dios se sabe ahora que con la epigenética podemos modificar un montón de cosas. Y realmente funciona. Si uno se compromete a querer sanar, a querer buscar una calidad de vida tranquila, en paz, llegar a nuestra vejez o adultez con una edad cronológica en salud, es fantástico. Y es tan simple. Muchos me dicen, ay, pero es horrible estar comiendo. No, no es horrible. Yo sé que es difícil hacer el cambio. Sí. Empezar a quitar el azúcar. Es terrible. Es una guerra, obviamente, pero bueno, si vos... Pero la gente prefiere perder dientes a quitar Y el bueno, azúcar. ahí está. Entonces, a veces dicen, pero ¿cómo hago? Le digo, mira, es simple. Cuando yo tuve que hacer la dieta para empezar a sacar todo esto, sabiendo yo todo lo que no, siendo odontóloga, ¿no? Obvio. ¿Tenés hambre después de comer de algo dulce? ¿Por qué no es hambre? Es las ganas de comer algo dulce, ¿no? Empezá con los dátiles. Dátiles, sí. Empezá con eso. O agarra una Y cuchara. además tú tuviste un diagnóstico muy jodido. Sí, sí, Muy jodido. sí. Pero nunca me enojé con ese diagnóstico. Sí, no es que me enojé ni nada, ¿no? Pero dije,
Cuando el médico me lo dijo y todo, dije, sinceramente, me dijo, no te vas a poder recibir, no te vas a poder casar, no te vas a poder ni siquiera tener hijos. Yo dije, yo lo miré, no me conocía, ¿no? Yo tampoco a él. Pero yo por dentro dije, realmente no me conoces, no sabes lo que yo tengo de destino, de lo que yo quiero lograr. Pero porque gracias a Dios siempre tuve en la mente muy en claro mis objetivos, ¿no? Que no todos podemos. Porque a veces vienen los pacientes muy vulnerables. Entonces lo que hay que ayudar es con la terapia neural, lo que yo los ayudo mucho es a empezar a limpiar con como te decía recién, las capas de la cebolla. De bueno, vayamos de a poquito, de menos a más. ¿Qué cambio te es más fácil? Bueno, empecemos con sacar, no sé, el azúcar. ¿Y de qué manera el azúcar en el mate? Empecemos por eso, porque tú piensas, bueno, pero le pongo un poquito cada vez que tomo mate. No. Si lo bebes mate todo el día, como hacen ustedes los argentinos, es azúcar todo el día. Bueno. Entonces, bueno, empecemos bueno, le digo, te doy este tip. Le digo, yo al mate le pongo coco rallado. Y además del coco rallado le pongo el aceite de coco, pero el que tiene sabor a coco. Le digo, vas a ver, al principio lo vas a sentir raro, pero después va a cambiar. A la noche tenés ganas de comer algo, como te decía, el dátil. No te salve, no, empezá con una cucharada de aceite de coco. Como que les quiero empezar a dar tips, porque yo sé que cuesta, porque Claro. lo dicen todos los funcionales, el azúcar es 18 veces más adictiva que la cocaína. Es el placer a corto plazo. Entonces, les digo a todos, chicos, por favor, lo mismo que me dicen muchos, ay, bueno, pero me tengo que lavar los dientes. Bueno, pero si te vas a lavar los dientes y venís todo enojado, porque te peleaste con tu mujer, porque te peleaste con tu jefe, prefiero que no te laves los dientes. Porque te vas a estar matando a la pobre encía, al pobre diente. Entonces hay que empezar a tomar conciencia de cómo nos estamos cuidando, porque nos queremos cuidar y al estar cuidándonos nos estamos latigando sin darnos cuenta. Pero hay mucha gente, Jessy, yo me doy cuenta que hay mucha gente que incluso con diagnósticos muy, muy serios no cambia. ¿Mm? O sea, en tu caso porque de repente tenías un nivel de conciencia superior Bueno, y además yo creo que este tipo también de diagnóstico, la forma en la que lo comunicó, en tu caso, tu médico, a una persona débil de mente, más de cuerpo, la matas. O sí, sea, sí, la condenas. sí. Pero cada vez que vienen pacientes y me cuentan de diagnósticos, de un montón de cosas, yo les digo, si vienen llorando, está bien llorar. Está bien llorar. Pero empecemos a buscar objetivos. ¿Vos qué querés en tu vida? ¿Qué querés terminar como te dijo el médico? ¿O podemos buscar otro camino para mejorar y acompañar este diagnóstico? No, no es que hay que negar lo que nos han dicho, ¿no? Porque obviamente, Claro. si empezamos y nos ponemos en contra, nos va a salir mal. Pero empecemos a ver, bueno, ¿qué es lo que podemos ir mejorando para que esta enfermedad o lo que nos hayan dicho, o esta incapacidad de algo, llevarla lo más enteros posibles? Obviamente que cuesta. Pero si uno tiene un objetivo claro, yo estoy segura que lo podemos lograr. Pero lo que a mí me ayudó muchísimo la terapia neural. Tanto que tuve tan buen pronóstico después, y tengo tan buen pronóstico, que por eso yo estoy con la bandera en alto de que, bueno, si yo puedo, podemos todos. Hay que tener voluntad. Bueno, vamos por esa voluntad. De algún lado tiene que salir. Entonces hay que ir buscando qué incentivo puedo llegar a tener desde el más chiquitito al más grande para poder lograr lo que tenemos en la vida. No sé, qué sé yo, cuidar a sus nietos, cuidar de su marido, no sé, la profesión. Siempre tenemos algún objetivo que queremos lograr. O irnos de viaje soñado de toda tu vida, algo. Claro. Tenemos que tener algún objetivo para la felicidad. No podemos vivir angustiados toda nuestra vida. Yo creo que vivimos en una pandemia de falta de propósito. Creo que la gente va como Exacto. autómatas por la vida sin El propósito. Ahí está. de pico dopamina en pico dopamina. Totalmente. Volviendo al tema de los dientes, ¿crees que una vez que una persona ha perdido X cantidad de piezas, en mi caso, 4 premolares, 4 muelas de juicio, tiene un efecto que no se pueda revertir? Mientras respiremos, estamos a tiempo. ¿Y si respiramos mal? Si soy el respirador bucal. Siempre va a haber algo. A ver, perfectos no somos. Nadie es perfecto. ¿Vos pudiste respirar por la boca, con la boca?
por la nariz. ¿Pudiste? Sí, pero porque ¿Te entrenaste? me entrené. Sí. Listo, perfecto. ¿Con la boca? ¿Podés masticar sin ningún problema? Bien. Sí. ¿Tenés algún que otro problemita intestinal? Bueno, pero ¿estás sano? Sí, sí. Listo. A ver, siempre va a haber algo. Nunca estamos 100%. Pero bueno, se trabaja. ¿De qué lado podemos trabajar? Desde la terapia neural, desde buscar alguna actividad que mejore nuestra calidad de vida. Obviamente que siempre van a faltar piezas. No, no es que siempre. A veces hay que sacarlas, porque a veces es peor. No fue tu caso porque te la sacaron, porque el profesional en su momento era lo mejor. Decidió que era lo mejor para vos. Perfecto. Ahí no podemos hacer nada. Pero cuando a veces tenemos que decidir en sacar porque esa muela está enferma, bueno, a veces es preferible porque si dejamos esa enfermedad en esa pieza, corre por todas nuestras arterias, nuestras venas y puede caer en cualquier órgano. Entonces hay que también tener en cuenta eso, que a veces no podemos decir, tengo que dejar sí o sí la pieza ahí. Claro, me pasó, te doy el ejemplo de mi madre que tenía una pieza dental ya en muy malas condiciones y ella estaba obsesionada por no sacársela. ¿Cómo yo voy a perder un diente? Que, ¿sabes? Y todas las consecuencias que eso tiene. Pero ya llegaba un punto en el que incluso la odontóloga le dijo, o sea, hay que sacarla porque está, o sea, está podrida. Claro, Entonces, claro, yo creo que puede tener consecuencias incluso mayores si la dejas allí en ese estado. 100%. O sea, no siempre es, bueno, estando en salud sí la vamos a dejar. Ahora, Claro. si esa pieza ya está enferma, y a veces hay que sacarla, por supuesto. O sea, tampoco... Había que cuidarla antes. Que es Claro. lo que yo siempre digo. Eso Y es como el sí. pie diabético. Y bueno, ahí va. Cuando hay que cortar, hay que cortar. Exactamente. Pero si hay que cortarlo antes de que... No sé, cortarlo sin un trauma. Sacar ese diente, decidir sacar ese diente sin el trauma. ¿Cómo es? Listo. Vamos a sacar ese diente. Vamos a amputar. Pero el paciente tiene que aceptarlo. Porque si no, no va a funcionar. Porque esa pieza la voy a sacar, pero el paciente va a seguir sintiendo esa pieza. El paciente le sacamos del pie y ese paciente va a seguir sintiendo el pie. Porque se sacó ese diente con el dolor. Y esa memoria quedó ahí. No se pudo liberar. Si el paciente no está consciente de que lo va a sacar, va a seguir el dolor. Es así. ¿Y qué problemas traen, por ejemplo, lo que son los implantes donde se utilizan, bueno, metales, se utilizan, sí, bueno, ¿cómo se llama? El Sí, bueno, circonio. distintos tipos de metal. Bueno, depende, no sé, Claro. a día de hoy qué A se ver. usa. Bueno, originalmente siempre estuvo el implante de titanio. De titanio. El titanio es biocompatible porque las prótesis de cadera son de titanio. Los clavos en las manos son de titanio. Los clavos en las vértebras son de titanio. El cuerpo lo va a aceptar. Pero ¿qué pasa? En boca hay tanta relación con los órganos que muchos me dicen, ¿me tengo que sacar todos los implantes que tengo? No. Claro. Primero veamos qué está pasando, qué problemas tenés. Y nunca yo voy a sacar un implante si ese implante está en salud. Si ese implante te lo pusieron, está perfecto, está impecable, está tridimensionalmente perfecto, está orientado bárbaro. Vos hoy tenés piedras en la vesícula, que es el premolar. Y te pusieron un implante... O la Coca-Cola. Bueno, ahí está. No, que por eso te digo, no vaya a ser que luego ahora todo el que tenga piedras en la... Bueno, en la vesícula no estaba hablando piedras en el... Pensé que decía piedras en los riñones. Es lo mismo. Pero para que la persona no piense que... Porque siempre me pasa, Jessy, de que cuando una persona escucha este episodio, entonces piensa que todos los problemas vienen de los dientes. Y no de la No. alimentación, no del estilo de vida, no del sedentarismo. Entonces, para hacer la acotación de que no vaya a ser que piense una persona que todo el problema viene del diente. No, no, por supuesto que no. Ah, Podemos haber tenido algo genético también, ¿no? Y no tiene Claro. nada que ver. A ver, muchos me dicen, pero si yo hice mi vida toda perfecta, si yo hago todo bien, bueno, pero a veces tenemos la maldita suerte que nos tocó esto, ¿no? Estábamos en los implantes. Yo no... a veces, por ejemplo, me dicen, no, me dijeron que me tengo que sacar este implante porque X. Pero el implante está perfecto. Yo digo, no te lo voy a sacar. Porque es más traumático sacar el implante, hay que volver a rotar todo, hay que romper el hueso y es peor. ¿Qué hacemos?
empezamos a borrar esas memorias dolorosas y esos problemas con la terapia neural. Les voy haciendo distintas sesiones y vamos trabajando con la terapia neural y funciona muy bien. Ahora, si viene un paciente y me dice, necesito ponerme el implante, bueno, vamos a ver qué implante es el indicado para vos. Tenemos implantes de titanio, hay implantes de circonio, que en realidad el circonio es el metal blanco porque sigue teniendo carga metálica, pero le bajaron la carga. Y ahora están los de cerámica, que son espectaculares. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos test con la procaína o la lidocaína, que son los neurales terapéuticos, y el implante. Entonces, el paciente va teniendo el neural terapéutico de una mano y le pongo el implante, los distintos tipos de implantes. Y vamos decidiendo, dependiendo de la fuerza, de la tensión que va con la... Es una prueba muy espectacular. Es la prueba de Orrin, o hay un montón de pruebas. Y el paciente va a decidir, inconscientemente, ¿no? Con la prueba, con la terapia neural, qué implante le va a su cuerpo. O sea, es fantástico. Y ese implante lo va a aceptar. Porque a veces decimos, le ponemos el de titanio. Pero a veces lo rechazan. Y me dicen, ¿por qué lo rechazan? Si dice todo bien. Bueno, tu organismo no está preparado para este. Eso te iba a preguntar, si había una forma, igual corrígeme si me equivoco, pero creo que hay una forma de medir como esa, no sé si esa corriente eléctrica que va desde el diente y recorre el cuerpo, no sé si tengo una idea de algo que se pueda hacer. O sea, ¿cómo mides realmente si hay todas esas conexiones que ocurren en el cuerpo? No, Pero no. lo probamos con la terapia neural, pero en sí, algo científico que te diga, anda a hacerte este estudio como una tomografía, que yo sepa, no hay. Tenemos radioestesis, pero no es algo científico. Uno puede hacer pruebas así como la terapia neural, pero algún estudio que te diga andá y hacértelo, o como el PET en algo, o algo con Claro. cáncer, no. No. O sea, no hay forma de saber o de medir que hayas, no sé, que un diente esté afectando un órgano en particular. Eso no, o sea, a nivel energético, no me refiero a A nivel nivel... energético, la única manera de saber si ese diente me está afectando, vamos haciendo medio pinchacitos con la terapia neural. Me dicen, bueno, este diente podría llegar a estar modificándome o alterándome. Bueno, que hacemos pruebas, vamos pinchando en boca y vamos viendo si el síntoma se dio. Ese fenómeno de segundos. Pero algo muy importante que era, me olvidé de decirte, a esta paciente o a estos pacientes que yo los trato y me dicen, se me fue el dolor. Si ese dolor se fue, no se vuelve a pinchar, no se toca más esa zona. Porque si no, yo vuelvo a pinchar. A veces vienen y me dicen, ay, me hizo tan bien que quiero otra sesión. Yo te pincho en otro lado del cuerpo, pero en ese lugar donde yo te hice y no tenés más dolor, no se pincha más. Porque si no, es llegar y despertar esa cicatriz. Claro. Es como un Es golpe. generar otro trauma. Exacto, es volver a despertar ese dolor. Una paciente también vino un día y me dice, no, tengo una neuralgia acá tremenda, que no sé qué es el implante, no sé qué es. Señora grande. No tenía nada. Nada, nada. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer terapia neural. Bueno, le hago la terapia neural y se fue. Al mes volvió y me dijo, no quiero ni decirte nada, pero esa neuralgia se me fue. Haceme de vuelta. Le digo, no. No. Lo dejamos ahí. Se trabajó todo el resto del cuerpo. A nivel boca, ¿no? Ya hace un año. No tuvo más la neuralgia. No se puede volver a tocar porque es despertar otra vez el dolor. Es lo mismo que una cicatriz de un accidente. Te tocaste, te volviste a accidentar y te volvieron a operar en la misma cicatriz y va a volver el dolor. Es como despertar el dolor. Sí, es como recordarle a tu cuerpo de ese trauma. Exacto. Entonces, volver atrás del trabajo que ya has hecho. Totalmente. Te iba a preguntar, era con respecto a estas piezas metálicas que se ponen en esos implantes, ¿no interfiere a nivel energético con el Obvio, cuerpo? obvio. El gran problema o la gran... Es tan maravilloso el cuerpo que a veces lo compensa. O sea, es lo que como yo les digo a los pacientes, cuando a mí me dicen, ay, pero me voy a sanar, solo si vos querés sanar. O sea, el poder lo tenés vos. Haceme las cosas bien también, ¿no? Claro. Claro, come bien, alimentate bien, pero ¿se puede? Sí, claro. Sí, obvio. Siempre. ¿Y crees que el cuerpo compensa ese tipo
bueno, en este caso del tema de los implantes, intenta compensar para que eso no interfiera en su propio sistema, en su propia regulación. Sí, claro. Sí, pero a ver, eh, desde la alimentación, desde el estilo de vida, desde la polución, todo, absolutamente todo, desde qué tipo de agua tomamos, si le ponemos electrolitos o no, qué tipo de infusiones, absolutamente todo va a influenciar, 100%. O sea, como siempre decimos, cuando uno va trabajando con terapia neural, me dicen, ¿y cuántas sesiones? No, no hay sesiones como en kinesiología, es lo que tu cuerpo necesite y lo que vos aceptes. Yo te estoy diciendo, fíjate las relaciones con tus familiares, fíjate cuando estás manejando cómo el tráfico te afecta. Es todo. O sea, somos un todo. Y no podemos ir aislando cada cosa. Mismo que el implante. No, sí, saquémoslo. No. Lo podemos trabajar desde muchos lados para que ese implante funcione. Con terapia neural, con ozono, con un montón de cosas. Con una calidad de vida, con un cambio de alimentación. Todo. ¿Crees que siempre sería bueno sustituir esa pieza que falta con un implante? O sea, te lo digo porque el caso, tú lo comentabas antes, una persona se saca una pieza por una caries o lo que sea y generalmente no tiene el dinero para ponerse un implante. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Ponerse un implante para rellenar el espacio o dejarlo ir? Si tuviésemos la posibilidad, a ver, implante, podés poner implante o podés poner prótesis removible, podés poner, ahora ya no se usa más, pero antes se ponían esos famosos puentes que se tallaban las piezas de al lado y se ponía el implante, famoso puente. Ya no se usa más porque si no estás dañando los dientes aledaños. Se puede hacer eso, se puede hacer un montón de cosas para poder tener nuestra cavidad bucal entera. A ver, a veces se puede, a veces no. Uno no se puede meter tampoco en el bolsillo del paciente, ¿no? Uno va a tratar de buscar la mejor posibilidad. Lo mismo que me hago el conducto o no me hago el conducto. Le digo, yo te voy a dar, te voy a contar y te voy a acompañar en la decisión que vos tomes. Pero yo te voy a dar el abanico de todas las posibilidades. Esto y esto. Lo que vos decidas va a estar perfecto. Pero lo tenemos que decidir juntos. A veces el paciente no tiene la posibilidad de hacerse lo mejor. Bueno, pero vamos a lo que le sigue. Y así. A ver, si no se puede, no se puede. Y vas a cuando no se puede poner un diente, bueno, busquemos la manera de que el resto de los dientes que nos quedan estén en salud. Pero, a ver, tampoco nos vamos... ¿Se puede vivir igual? Sí. Pero sin dientes va a tener una masticación diferente. Bueno, busquemos la calidad de vida, ¿no? De la mejor manera posible. Claro, y yo creo que como no lo ven, volviendo un poco al inicio de la entrevista, como no lo ven como un problema, porque no lo necesitan, técnicamente hablando, porque puedes masticar con los otros, como te decía la respuesta que te dio la chica. Claro, Tengo otros 31, tengo otros 30, tengo totalmente. otros 28, lo que sean. Entonces no lo ven como un problema Pero el nunca. gran problema es que me sacó el diente, no me pude poner el implante por X motivo el reemplazo del diente, ¿no? Bueno, perfecto, pero el diente de al lado, los aledaños, se empiezan a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque cuando no hay diente, el hueso de ese sector empieza a resumirse, se empieza a ir, o ir para arriba, dependiendo de qué maxilar, ¿no? No hay nutrición, De la mandíbula, dices. claro, el hueso se empieza a resumir, sectorizado, ¿no? Supongamos que este es el que sacamos, ¿no? Se fue el diente. El hueso no tiene más ninguna función de nutrir a nadie. Entonces dice, ¿para qué me va a quedar? Entonces se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir. Los dientes de al lado empiezan a tener sensibilidad, porque claro, el hueso se está yendo y las raíces quedan expuestas. La raíz queda expuesta y tengo sensibilidad. Claro. Empiezo a tener movilidad. Y empiezo otra vez, y ahí se empieza a hacer como un remolino de que tengo problemas de los otros dientes. Y bueno, y ahí empiezo, y bueno, tendríamos que haber visto que esto iba a tener estas consecuencias. Cuando pasan estas cosas, yo le digo, mira, te va a pasar esto, esto y esto. Bueno, listo, ahorremos para ponernos un aparatito, aunque sea, para que podamos poner esa pieza, reemplazar esa pieza, que vos puedas masticar, que los dientes de al lado no tengan consecuencias. O sea, es como, sí, bueno, me sacaron esta uña. Sí, pero esta uña pobrecita se empieza a achicar, 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 se empieza a hacer todo un muñoncito y perdiste toda la motricidad de acá. Y así sucesivamente, o sea, Sí, es que siempre pensamos que como es un diente y lo vemos de forma aislada, como no va a tener repercusión en nada más. pero no. Te puedo asegurar, mira,
A mí. Yo me tuve que hacer antes de que me pase todo lo que me pasó a mí en la vida, ¿no? Me tuve que hacer, sin saberlo, ¿no? Un conducto porque tenía sensibilidad. Yo trabajaba con un endodoncista. Digo, ¿sabes qué? Haceme el conducto porque yo no aguanto más la sensibilidad. No tenía nada. Haceme el conducto. Listo, yo me hice el conducto. Perfecto, me hizo justo, tuve la suerte de que el conducto se haya hecho con pasta biológica, lo que yo siempre aconsejo. Tuve un Dios. Esa pieza no tenía caries, entonces no tuve que ir a Perno y Corona. Entonces me lo taparon con diestético y nada más. 2007 fue, 2006, 2007. La muela de acá divina. Ahora, el año pasado, se me rompió un pedacito de esa muela. Claro, la muela estaba muerta, ¿no? Claro. Se me rompió un pedacito. Y dije, bueno, ¿qué hago? Yo ya venía trabajando desde la terapia neural que yo tengo un diente muerto. Yo me tengo que sacar ese diente muerto. Pero es como todos decimos, me voy a sacar el diente y me quedo acá sin nada. Y yo soy odontóloga. Trabajo con todo lo que es salud. Entonces, bueno, voy al cirujano y le digo, Ale, este diente ya lo estudié, ya me lo traté, se tiene que ir esta muela. No, me dice, te lo arreglo. No, Ale. Esta muela se tiene que ir. Ya me la voy a hacer la cantidad de terapia neural que me hice, de todo. Pero yo ya lo había decidido. Uno tiene que decidir cuando tiene que soltar. Te puedo asegurar que, obviamente, que me saqué esa muela y estoy esperando que ese hueso se reestructure para poder que me voy a colocar un implante de cerámica, que es lo mejor que me puede llegar a pasar, que no va a hacer interferencia ni en intestino ni en ningún órgano del cuerpo. Pero se ancla incluso siendo de cerámica, se ancla al hueso de la mandíbula. Es espectacular, sí. Hay muy buenas referencias, sí. Son divinos. Entonces hay mucha... Todavía no hay estadísticas, pero hay muchos estudios que funcionan muy bien y estamos poniendo y funcionan muy bien. Muy bien. Y bueno, me dice, no puede ser. Bueno, me saqué. Yo no te puedo explicar. Yo me hice todo mi trabajo de terapia neural. Fue lo más difícil de sacar. No sabes lo que fue. Ese diente no se quería ir de mi cuerpo. Fue una batalla. ¿Por qué? El cirujano maxilofacial me sacó la muela. Me la tuvo que partir en 3. Él durante la extracción me decía, perdoname, no sabes lo que fue. No era dolor, pero no quería irse. Y yo había hecho el trabajo de que se vaya. No se quería ir. Pero se fue. Pero porque yo lo solté. Y es un trabajo de mucha conciencia. ¿Por qué crees que todo este enfoque de todo esto que hemos venido hablando, incluso de la parte odontológica más funcional o biológica, ¿por qué no sigue o por qué no forma parte de la odontología tradicional todavía? ¿Por qué crees que existe todavía ese rechazo? ¿Piensas que todo esto se ve, toda esta conexión que hemos hablado se ve como muy esotérico todavía? Por supuesto. Al igual que la homeopatía. No sé si esotérico, es como... A ver, yo desde este lado, que arranqué con la terapia neural y ahora acompaño con la parte biológica y el ozono. El ozono sí tiene aval científico. Es lo único que nos avala. Hoy por hoy, después de la pandemia, empezamos a abrir la mente y a darnos cuenta que la medicina no es solo voy al médico, me da un antibiótico y me voy a curar. Porque me das antibiótico y bueno, yo te doy pero ¿sabes qué? Después tenés que tomar para un recubrimiento gástrico y después un poquito más para esto. Y así nos seguimos intoxicando. Entonces, a ver, yo no digo que la medicina esté mal, ¿no? Sí, está buenísima. Pero desde este lado queremos acompañar a la medicina tradicional a que funcione más rápido y que funcione mejor y que no traiga complicaciones. No es que estamos en contra. Los médicos se piensan y los odontólogos se piensan que venimos con la bandera de que los vamos a descular. No, queremos trabajar en conjunto. Es más fácil y se va a trabajar y el resultado va a ser menos traumático y más rápido. Pero sí, mis colegas me dicen, ay, vos con todo eso. Le digo, no hago nada más distinto de lo que estudiamos en la facultad. A ver, yo estudié con ustedes. Simplemente que decidí no utilizar, pero hoy por hoy ya el paciente sabe que la amalgama es tóxica, que el metal les hace ruido, que se dan cuenta que ya no va. Ya solos vienen y me dicen, yo ya ni siquiera hago propaganda de nada. Ya vienen y me dicen, esto me hace mal en la boca.
esto no está funcionando. Siento gusto feo a metal. Y sí, bueno, sacámelo, me dicen. Hoy hay una conciencia. La pandemia, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, la pandemia, al haber estado encerrados tanto tiempo, nos hizo leer más allá de lo que nos decía Doctor Google que era la verdad. Hoy hay otras cosas que también son verdades y que acompañan. No es que lo otro lo vamos a desterrar, no. Pero van a acompañar. O sea, queremos eh, trabajar más en conjunto. Es como el médico de antes. Es lo mismo. Ahora vas a los distintos especialistas. Yo quiero el médico de cabecera de antes. El que sabía todo de mí, de mi familia, de mis ancestros. Claro, es que nos desarmaron como un Bueno, rompecabezas exacto. y somos dientes o estómago, intestino, páncreas, hígado. Exacto. Tiene que haber alguien que una todas las piezas para que tenga sentido. Siempre, 100%. Y nosotros como odontólogos no tenemos un paciente, tenemos 32 No, pacientes y nadie se pero da bueno, cuenta. Pero tenemos muchos pacientes en la boca. A veces le digo al paciente, cuando estoy trabajando, escuchame, si te estoy lastimando de algún lado, decime porque yo estoy viendo este diente. El resto no, nos enfocamos tanto en esa pieza que a veces estás con el cosito para la saliva, 200 cosas en la boca. Me dice, ¿cómo haces? Y yo estoy enfocada en eso, me entrené para esto. Pero es maravilloso. A mí me da mucha satisfacción cuando me dicen, no tuve más dolor. O con ese pinchacito tan simple como eso, me dicen, me salvaste. O tengo mejor relación con mi hijo después de esto. Sí, porque las conexiones se vuelven a limpiar y a conectarse 100% con el objetivo y con el propósito de nuestra vida. Jessy, muchísimas gracias por haberte venido una vez Un más. placer. Gracias. A ti.